todos, muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en su programa Alta Especialidad, donde nuevamente traemos un tema muy interesante, sobre todo que ha causado muy gran expectación, ya que vamos a hablar de algo que ha trascendido sobre todo en lo que es América Latina, en el tema de los asesinos seriales, en este caso un asesino serial errante, el cual a veces pareciera que es menospreciado porque solamente nos vamos por los asesinos seriales, yo le llamo más que nada cereales, ya de allá de Estados Unidos, cuando este verdadero depredador, pues fue causante de más de 200 muertes de niños violados brutalmente y asesinados, y por lo cual hoy pues nos va a acompañar en este programa el licenciado Kevin Joseph García Luna, el cual es licenciado en Criminalística y Criminología, egresado de la Academia Internacional de Información en Ciencias Forenses. Él es perito en criminalística, perito en fotografía, perito en balística, y él tiene una experiencia de encargado de Critical Path Forenses, donde es una tienda de insumos forenses, sobre todo para los compañeros que a veces buscan un material en el cual pueda ser accesible sin tener a veces que acudir a los recursos de Estados Unidos, donde vienen a veces muy inflados sus precios, y también es docente universitario en varias universidades. Pues muy buenas noches, Joseph, ¿cómo te encuentras? Gracias, muy bien, agradecido por la invitación aquí con todo tu público, pues hablar de un tema bastante crudo, bastante interesante y sobre todo un tema que precisamente tú lo dijiste, no tiene los reflectores y es muy importante revivir este asunto porque estamos llegando a un punto crítico donde efectivamente se van a ver bastantes cosas del sistema de justicia de allá de Colombia y vamos a conocer el futuro de uno de los peores asesinos seriales, pues que del cual no se habla y que por no ser de Estados Unidos, pues lo tenemos un poquito fuera de la mira, pero me atrevo a decir que ha sido uno de los peores, si no el peor que he conocido, ¿eh? De verdad, el peor que he conocido, y fíjate que cuando platicamos me mencionaste, había escuchado de su asunto, había escuchado de él, pero jamás había profundizado tanto en el tema y de verdad me deja un mal sabor de boca porque dices, ay, ¿qué es lo que le pasó a esta persona para que hiciera tanto daño a la sociedad? Pero pues aquí estamos para platicar de este tema y pues desentrañar todo lo que es Alfredo Garavito. Y lo peor es cómo es que llegó a tanto, ¿no? La verdad que fíjate que tienes toda la razón, desde el punto de vista no solamente de la criminalística de campo, sino de la criminología, es un ser digno de estudio, aunque no debería de serlo, porque la verdad que causó tanto daño, tanto sufrimiento, sobre todo por la manera en que a veces causaba el daño a sus víctimas, y estamos hablando de niños. Y vaya que es un tema muy, muy sensible, no lo hacemos con el afán nada de morbo, ni de encontrarle 5 pies al gato, es algo que pasó, que afortunadamente a raíz de este tipo de situaciones cambió mucho la manera de investigar. Tuve la oportunidad de encontrarme en Colombia hace 3 años y tener una pasantía con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de la Nación de Colombia. La verdad que es un cuerpo altamente especializado en los delitos de homicidio, en alto impacto, y la verdad que me sorprendió su forma de investigar, sobre todo en la criminalística de campo, en sus técnicas de investigación, y eso también es a raíz de todo este tipo de cuestiones que arrastró cuando en su momento fue el problema de Alfredo Garavito, bien conocido como la bestia de Génova, que era su lugar de origen. Y pues me gustaría ahorita, tú que tienes toda esta versatilidad con respecto al tema de Garavito, pues que nos dieras una introducción y empezamos ahora sí a desgajar la naranja con respecto a la parte de la criminalística de campo, esa parte sobre todo, qué pasó con todos esos cuerpos, esos restos, cómo fue la manera de proceder. Pasamos también un poco a la materia de criminología, donde también se desarrolló esa técnica en perfilación geográfica para poder dar con él en el tema que habíamos hablado, donde fue la parte toral, cuando ahí lo descubren. Y aterrizamos en el último, que es la parte de la teoría del caso, la teoría del delito, donde esa parte penal, por el sistema que tienen allá, pues está en vilo, ya que este año 2023, al parecer ya cumple la sentencia. Sí. Y bueno, imagínate soltar un monstruo de más de 200 niños. Pues adelante, Joseph, es todo tuyo. Sí, claro, muchas gracias. Pues vamos a empezar por una breve historia, vamos a contar quién fue Alfredo Garavito, vamos a poner unas imágenes porque es muchísimo más fácil, a ver si me puedes compartir la pantalla para que podamos poner las imágenes.
porque fíjense que tiene una historia bastante interesante y sienta un antecedente bastante bueno en las cuestiones de la investigación, de la criminalística, de la criminología, ya que él sentó las bases de una buena investigación donde finalmente pues se empezaron a desarrollar diferentes tipos de técnicas para pues poder encontrar asesinos seriales. Bien, Luis Alfredo Garavito Cubillos, más conocido como La Bestia, nuestro título, El Exterminador de la Inocencia. Se dice que son más de 172 víctimas, oficialmente 172, incluso llegan a afirmar que hasta 300 víctimas tuvo Luis Alfredo Garavito. Aún no lo saben, aún no lo confirman, incluso hay ciertas cuestiones donde hablan de otro tipo de delitos más fuertes, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Bien. ¿Y quién era Luis Alfredo Garavito? Vean, aquí tenemos a Luis Alfredo Garavito, que él nace el 25 de enero de 1957, actualmente tiene 65 años, y él es natal del departamento de Génova en Colombia. Tuvo varios oficios, tuvo varios empleos, entre ellos el más destacado, el vendedor ambulante, porque es donde le vamos a dar mucha énfasis, donde precisamente su modus operandi se basaba en eso. Es considerado un asesino en serie y sus años activo, en donde él estuvo cometiendo estos delitos, estos crímenes, fue desde el 92 hasta 1999. No tenemos mucho tiempo que pasó esto, prácticamente más de 20 años, es muy, muy poco tiempo. Yo nací en el 94 y vean. Y bien, ¿qué fue de Alfredo Garavito? La historia nos cuenta y nos dice que tuvo un papá que generaba mucha violencia por parte de su mamá, incluso tuvo una mamá ausente, pero Alfredo Garavito sufrió de múltiples violaciones. Dicen y confiesa que fue violado por su tío, que su papá lo ofrecía para que lo violaran, y pues era una cuestión en donde se desarrollaban ciertas conductas en donde a esta persona pues le hacían bullying en la escuela. Incluso había leído que bueno, en la escuela se burlaban de él por su apellido, le decían el Garabatos, imagínense. Garabato. Entonces empezaba el bullying, empezaba esta cuestión, aquí lo tenemos de niño, y les digo, sufría de violencia familiar, muchas violaciones y demás. Aquí lo tenemos de más pequeño, y él empezó pues a beber, creo que se salió esto, un segundo. Él empezó a tener pues conductas en donde ya ingería alcohol a pequeña edad, donde ya tenía conductas pues desviadas para un niño. Empezó a trabajar precisamente Garavito en los cafetales. Bien se sabe que esa zona en donde él radica en el departamento, se generaba mucho este empleo de los cafetales. Él trabajaba en los cafetales, donde pues tenía contacto con niños, contacto con personas menores. Y pues fue bastante interesante porque el primer suceso de, pues de esta serie de hechos fue a los 15 años. Fue a los 15 años precisamente. A los 15 años fue donde precisamente Garavito tuvo estas conductas y te cuento por qué. Porque él cuando bebía alcohol en una de sus convivencias en su trabajo, aprovechó que un niño fue a orinar y al ir a orinar el niño, pues fíjate que este Garavito fue atrás del niño intentándolo violar, lo tiró al piso, lo intentó violar, pero pues el niño le ganaba en fuerza, en superioridad y pues no pudo consumar la violación, por lo cual generó una fascinación por querer empezar a cometer este tipo de conductas. De esta manera, imagínate, él se dio cuenta que no podía con personas o no podía con niños que tuvieran más fuerza que él, a lo cual pues esta persona, Garavito, pues empezó a buscar menores que él,
empezó a buscar personas que tuvieran muchísima menos fuerza que él. Y es que finalmente, y te lo cuento, y tú y yo lo sabemos, algunos de los perfiles de una persona violadora es que buscas la superioridad. Conociendo estos antecedentes, pues buscando la superioridad, pues se engañaba y se enganchaba con los niños, aprovechándose que él tenía más fuerza que ellos. No sé si se está viendo la diapositiva en grande o se ven las dos pequeñas. Se ven los pequeños, sí se ve bien. Ok, dame un segundo. Vamos a compartir qué son estas. Ya está. Este es un problema ahí de la pantalla. Listo. Ya se ven las grandes. Entonces, bien, aquí tenemos a Alfredo Garavito, donde pues, ya empezó a trabajar precisamente en un campo de caña, ya se mudó de ese trabajo, precisamente porque cuando intentó su primera violación, su primer delito a los 15 años, pues este niño no lo acusó con la policía, pero sí empezó a hablarse entre su trabajo entre los cafetaleros, pues que lo intentó violar y él al no soportar la presión y al no querer estar ahí, se mudó y buscó otro trabajo en los campos de caña. Aquí lo tenemos. Y es precisamente cuando Alfredo Garavito pues empieza a observar a niños y observar y a empezar a hacer el perfil de sus víctimas. ¿Por qué? Porque pues en el campo de cañas, digo, se escucha feo, pero él observaba que ahí le daban trabajo a niños que estaban en condiciones de extrema pobreza y pues que nadie se iba a fijar o que nadie le iba a dar importancia si uno de estos desaparecía. Ahí vemos su sentido de superioridad y este racismo que tenía. Y pues fue perfeccionando sus víctimas. Finalmente, nos cuenta la historia que él empezó a trabajar vendiendo helados. Una de sus primeras víctimas fue un niño el cual le fue a comprar un helado. Y él se dio cuenta, pues, que el niño con el helado lo podía convencer de muchas cosas. Le ofrece otro helado, se van caminando y lo lleva a un lote baldío, donde precisamente al niño lo viola, le muerde sus glúteos, incluso le arranca el labio. Fíjate, él confesó cuando le preguntaron esto, que si se había comido el labio del niño, a lo cual él dijo que sí, pero pues no mata al niño. Entonces él no mata al niño, él se va otra vez a vender helados, el niño pues muy asustado se va con esta violencia extrema de la cual le causó. Y pues se da cuenta que la manera más sencilla de atraer a sus víctimas es con este tipo de chantajes y regalos. Pero dale curiosidad que él se empieza a arrepentir y dice, es que pues no está mal lo que le hice al niño, sufrió muchísimo, a lo cual a manera de regalo, y digo qué cabrón porque a manera de regalo pues los voy a matar. Llega un día en donde Garavito sigue vendiendo helados y pasa el mismo niño y lo ve con una cara de miedo y es donde se empieza a activar su sentido precisamente pues de este sentimiento de matar, de violar y de superioridad, donde a él le tienen ya miedo. Si vemos, ya conocemos todos esos antecedentes que tiene, donde precisamente sufrió de violación, sufrió de bullying, lo maltrataban, lo golpeaban, y da la casualidad que pues ya después este sentimiento de superioridad lo siente él con estos niños a los cuales pues le tienen cierto pavor. Se empieza a mudar a distintas ciudades, él empieza a cambiar de trabajo y se da cuenta que la manera más sencilla es con este tipo de chantajes y recorriendo la ciudad por su tipo de trabajo de vendedor de helados, pasó a vender estampitas religiosas de la Virgen y del Papa Juan Pablo II, dándose cuenta que podía chantajear a los niños, que podía atraerlos, que podía tenerlos y cometer sus conductas antisociales, sus crímenes.
Él, para detonar este tipo de conducta, siempre traía una botella de whisky, de brandy, y cuando él empezaba a tener pues la embriaguez, se empezaba a dar valor, se llevaba a los niños a lotes baldíos, violaba, torturaba y los mataba. Se dio cuenta que precisamente los niños pues tenían cierta resistencia, a lo cual empezó a perfeccionar su manera de cometer estos crímenes, llevándose ya cuerdas para poder amarrarlos. Incluso dicen que él los tenía de espaldas porque no les quería ver el rostro, no les quería ver el sufrimiento. O sea, de verdad que tanta crueldad que tenía esta persona, que o sea, es súper chistoso, porque dices, bueno, confiesa que no quería ver el sufrimiento, que los mataba como pues una manera de que el niño no sufriera y cargara con ese trauma. Y, bueno, cabrón, pues tú hubieras empezado por no matar a estas personas, ¿no? O sea, si no querías ver sufrir al niño. Ayer había una cuestión muy complicada con respecto, la verdad es que Garavito era un alma muy atormentada. En lo que veo los antecedentes con él y me meto un poquito más al área de la criminología, él sufría mucho maltrato. Bueno, no solo él, el padre de él era alcohólico. Llegaba y golpeaba a toda la familia, sobre todo a la madre. Vivió en un seno donde manifiesta que hubo ciertos tocamientos que no los aseguró Gravito del padre, tocamientos sexuales, pero si hay un antecedente donde un amigo del padre a los 12 años pues lo violó. Y posteriormente, cuando él emigra a otro lado, dado que la zona que se encontraban era complicada por la situación de la guerra, que bueno, la guerrilla que se encontraba en esos tiempos en Colombia, y al emigrar a otra parte vuelve a recaer ahora sí con un cura que era pedófilo, y nuevamente otra vez ese mismo síntoma, donde después manifiesta Garavito, inclusive que toda esa rabia contenida a los 20 años manda a pagar un sicario para mandar a matar a esta persona. Precisamente, sí. Entonces, él ha tenido mucha ira, sobre todo con respecto en el ámbito sexual, cuando fue violado y cuando tuvo estas conductas en las cuales pues cambiaron por completo todo lo que viene siendo su personalidad sexual, donde él lo manifestaba que él no podía tener una relación estable con una mujer porque no le causaba placer, sobre todo no podía tener una erección. Eso es una parte muy importante porque es la parafilia con respecto a este tipo de asesinos, donde es el famoso, como llaman, asesino múltiple, pero es un asesino múltiple con una característica que era errante, y eso fue el talón de Aquiles de todas las policías, porque él como llegaba a una comunidad, y no solamente fue en Colombia, también entró en Ecuador, también entró en Venezuela, y él tenía un modus operandi donde él acudía ante niños de escasos recursos, los veía como un depredador. Él tenía la característica de este tipo de asesinos es mucha labia, muy inteligente a pesar de lo Sí, que pueda. bastante. Tú bien lo dijiste, él cambiaba de personalidad en cada comunidad. En unas vendía estampitas, en otros hacía otro tipo de cuestiones donde él se beneficiaba, como tú decías, engañaba a la gente. Tanto es así Sí. que la verdad que hasta cuando fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación, él cambió su nombre pensando de que todavía no sabían que era Garavito, tenía otro nombre, Sí, hasta que se claro. vino a las investigaciones. La ira, aquí lo importante y lo digno del estudio, él antes de empezar a matar, empezó a violar y violaba a los niños de una manera muy sádica, sobre todo donde reflejaba todo ese odio que tenía por su padre, por la violación que había tenido. Eh, y después fue cuando empezó a reactivar, como bien lo contaste, y se aventuró con el haber matado a un niño donde él se reflejaba porque era sádico. Él mordía a los niños, les mordía su pene, les Sí. mordía sus partes. Y lo peor es que cuando activa su instinto asesino, los apuñalaba, les hacía un corte en el estómago que prácticamente los desvisceraba vivo, pero él le encantaba verlos sufrir antes de morir. Él podía tener un modus operandi en el cual podía quitarle la vida de una manera rápida. ¿Por qué? Porque también te expones en una violación a que el niño escape, que al final fue lo que pasó. Y la parte interesante, donde ahorita nos vamos a meter ahí en conjugación, como tú lo dices, su modo operandi era, siempre lo hacía bajo estado de ebriedad, cuando tomaba ese brandy, que después hubo otro homicida
que fue una Sí, serie de sucesos eventos que para acabarle de brincaron fregar, 13 ahí. vendía miel en ese tipo de botellas y el cuerpo técnico se enfrascó con ellos, hubo un menor que lo identificó, pero bueno, Garavito hacía eso, era súper compulsivo cuando estaba cometiendo esto con respecto a fumar, que prácticamente eso fue lo que derivó para que lo pudieran descubrir el cuerpo técnico. Cuando pasó todo este tipo de masacre que empezó a realizar pueblo con pueblo, prácticamente era un ángel de la muerte, donde llegaba, dejaba una Sí, estela de muertes y destrucción. Y esto sobrepasó a tal grado que hubo ONGs que habían dado el apoyo a Colombia por la situación de que eran niños, sobre todo niños siempre, cuando hablamos de niños, las víctimas de Garavito eran de escasos recursos y la mayor parte eran varones. Esto refleja mucho, sobre todo en la psique de esta persona. Cuando Garavito, si bien lo que estamos platicando, en una de sus, siempre decimos en el ámbito de la Procuración de Justicia, a veces es complicado y hay que esperar a que pise terreno falso, ¿no? O como dices, pise una granada, correcto. pise una mina, porque a veces, por más que tú puedas tener, hay factores que no te permiten a veces encontrar quién fue el responsable, ¿no? Pero en este caso hubo un descuido, cuando Garavito aborda a un niño, se lo lleva, el modus operandi, como yo lo digo, lo hacía en estado de ebriedad, compraba cigarros, fumaba compulsivamente y siempre los llevaba con engaños hasta lugares y zonas descampadas, sobre todo en los cañales, como tú bien lo mencionas, lugares donde ahorita tocas tú la parte de la criminalística de campo, donde es muy importante ver cuando él se deshace, hay que ver la victimología, él se deshace de los cuerpos de estos niños en una zona que prácticamente está al 100% para beneficio de su modus operandi. Pero en este caso que Garavito cometía todas esas atrocidades, en este caso había una persona, un chatarrero que se encontraba durmiendo ahí en el monte y cuando empieza a querer él a violarlo, lo espanta a pedradas a Garavito, se escapa el niño, se escapa con él. Perdón, no, ese es el posterior, el anterior, perdón, este es el posterior, eso fue cuando ya prácticamente Sí, lo ese ya, empezaron a... ya la captura que da otro nombre. Garavito somete a un niño, lo tortura, lo mata, lo viola y pareciera que es como la bestia, el depredador que una vez que consuma su delito, o en este caso que consume a su víctima, pues le da sueño, como todo animal que está recién saciado, se queda dormido al lado del cuerpo y por su mismo vicio de fumar compulsivo, uno de sus cigarros prende, en este caso el cañal, y él sale prácticamente de milagro vivo, salió desnudo Sí, porque estaba desnudo, pero el cuerpo, afortunadamente el incendio no alcanzó a consumir lo que venía siendo el calzado de Garavito, que eso es una parte muy fundamental en cómo el CTI pudo correcto. apoyarse de las ciencias forenses, dejó sus lentes, no me acuerdo qué otra pertenencia, creo que una camisa, y por supuesto el cuerpo del niño, que el cuerpo del niño fue consumido, y cuando vienen posteriormente, en este caso, a hacer la investigación por parte del cuerpo técnico, empiezan a investigar, encuentran los indicios, en este caso de Garavito, y empiezan a usar la parte de la perfilación criminal pidiéndole, en este caso, al FBI de Estados Unidos que le proporcionara las herramientas para poder, en este caso, tener un poquito de nociones sobre Sí, el claro. presunto responsable. De ahí es donde ahorita estábamos platicando que se empezó a analizar lo puedes, si quieres, en este caso, tú que tienes ahí la experticia, explícanos cómo fue con respecto a las vestimentas y a los utensilios que tenía Garavito. Fíjate que es muy interesante porque marcamos una tendencia, un momento en Colombia donde precisamente, tú lo habías dicho, había una guerra civil. Imagínate, del 92 al 99, pues teníamos ciertos homicidios de esta persona, de Garavito, pero no se daba la importancia, ya que había una guerra civil. Todavía Colombia no consideraba un asesino serial como tal, encontraban los cuerpos, pero no se daban una idea que solo era una persona. Y sí, efectivamente teníamos otros dos por ahí homicidas, asesinos seriales en conjunto, pero no se daba la importancia por esta guerra civil, donde 1.5 millones de personas fueron desplazados en esta guerra, donde teníamos esta guerra, donde no se daba la importancia hasta que efectivamente empezaron a notar ciertos patrones. Y es ahí donde había un perito, Carlos Hernán. Fíjate, hubo un investigador, La Sombra,
que fue precisamente el que empezó a tomarle importancia a este asunto, el que empezó a investigar, básicamente pues era la sombra de Garavito, y pues sí le queda el apodo, pero la sombra empezó a investigar, y es donde a él le salta que precisamente encuentran después de esta víctima, en donde él se quemó, unos lentes, unos zapatos, camisa de esta persona, de Garavito, y es donde criminalísticamente, pues los peritos, y hay uno que se habla mucho que es Carlos Hernán, donde empezó a analizar esta pieza de los lentes. ¿Cómo podríamos determinar quién es por medio de este tipo de elementos que se encontraron? Número uno, observaron en los zapatos que tenían un cierto desgaste mayor. Y a esto fueron a una deducción que esta persona era coja, que esta persona caminaba de manera renuente, rengo, y tenía un desgaste diferente de un zapato a otro. O sea, fíjate qué importancia es analizar todos estos indicios. Muy importante. Encontraron también unos lentes donde pudieron determinar incluso la edad de Alfredo Garavito por medio de los lentes. Entonces van a decir, ¿por qué? A lo mejor por el modelo, a lo mejor porque eran unos lentes muy anticuados, pero no, por el grado, por la graduación que tenían estos lentes, que confirmaban ciertas deficiencias de la vista en un rango de edad. Por esto pudieron determinar efectivamente la edad aproximada de Alfredo Garavito, y pues fue ahí como se determinó que Alfredo Garavito cojeaba, se determinó la edad y que incluso tenía quemaduras. ¿Por qué? Porque los lentes también tenían pues signos de que fueron quemados. Entonces ya teníamos tres características importantes de Garavito. Cojeaba. Estamos buscando una persona que cojea. Estamos buscando una persona de esta aproximado de edad, y estamos eh, buscando una persona pues que tiene quemaduras. De esta manera fueron armando los primeros cuestiones en cuestión forense, en criminalística, para poder identificar a esta persona. Incluso, como dices tú, se pidió apoyo al FBI para poder pues hacer esta perfilación, eh, y pues dar con este Alfredo Garavito. Ya retomando el tema de cuando pues cuando lo encontraron, pues es que ya se llevó la investigación a otro nivel, y la sombra empezó a crear agentes encubiertos para buscar pues a estas personas, pues para buscar a este homicida. Entonces, de esta manera, la criminalística pues nos aportó el Sí, perfil de esta persona, el perfil físico, la manera de caminar, o sea, es bastante importante. y ahí por la parte de la criminología también fue cuando entró esta parte de la perfilación geográfica y estadística con respecto a los filtros que empezó a hacer el cuerpo técnico de investigación. En primero, el número de violadores que habían tenido, el reporte de esos años, violadores que solamente eran de niños, porque acuérdate que no violaba niñas, la edad y sobre todo esos datos que ¿Sí? arrojaban con respecto a lo que habían encontrado en el lugar de los hechos. Volvemos a lo mismo, a veces el lugar de los hechos es donde se encuentran todas las piezas claves del rompecabezas para poder aportar en este caso quién es el presunto responsable de estos homicidios. Posteriormente, pues pasó lo que habíamos platicado, donde le falla en este caso el modus operandi. La firma que también tenía Garavito muy específico era donde le cortaba los genitales en algunas partes a los Correcto. niños y se los metía a la boca. Les cortaba porque había habido un dicho de que cortándole el dedo, no me acuerdo cuál de todos, pero le traía muy buena suerte. Es una parte que a veces en México también se ocupa, sobre todo en la Sí, santería, bastante. cuando es en el caso de los sicarios. Entonces, Garavito, pues ante ese descuido, sobre todo del campo donde se quemó, más aparte el descuido en ese modus operandi, porque también no era, si estamos hablando de esos años donde pues prácticamente no nos encontramos con una tecnología como hoy, donde hay cámaras, hay muchos Sí, modos de claro. poder saber a una persona cuando se está trasladando de otro. Eran tiempos que inclusive tú te podías trasladar en una ciudad de otra y te comprabas un boleto que te lo daban así en ticket y no había mayor dato para vincular quién era la Sí, persona. para No hay todo identificar. lo que hay hoy. Tú lo dijiste también, se encontraban en una zona de guerra,
donde ellos prácticamente pues no era el enfoque tanto lo de lo que estaba pasando con Garavito. Es como ahorita hablar en Ucrania, si podríamos hablar Sí, de correcto. una persona que estuviera cometiendo ahorita homicidios, pasaría, pero en este caso eran niños, era algo muy sensible y pues en este caso la verdad es que es digno de estudio, como tú lo habíamos dicho. A veces hablan, por ejemplo, del famoso Charles Mason, ¿no? Que se ve muy bonito en Sí. las camisas negras con sus ojos saltones y todo desorbitado, pero al final este pelado no fue el que le quitó la vida a Sharon Tate y a la persona, lo hizo a No. través de dos mujeres que ni prácticamente ni nada, y parece que esta persona fuera un signo digno de estudios cuando tenemos del lado de América Latina, que la verdad no debería de enorgullecernos esta Para nada. cuestión porque fue algo, vaya, brutal, 200 niños, más de 200 niños, que tenía una característica muy importante porque era errante, como él no se mantenía estable en ciertas comunidades, pues prácticamente era difícil en ese tiempo también los medios de comunicación y ciertas cuestiones, pues no era fácil poder localizarlos o poder vincularlos con los homicidios como lo pueden tener ahora las unidades integrales de procuración de justicia, tanto en Colombia como aquí, que pueden hacer intercambios con respecto a los modos operantes y las firmas. La firma de Garavito fue una de las cuestiones que acuérdate que también hubo otro homicidio, otro homicida en el cual se Sí, intercruzó y muy parecido. prácticamente tuvo la mala suerte de que vendía miel en envases donde Garavito tomaba, o sea, en el mismo licor que Brandy que tomaba Garavito, y entonces eso prácticamente lo afianzó a pensar que él era el que estaba causando estas Que muertes. creo que están en la misma celda, ¿no? Algo sí he escuchado, pero creo que estaban en la misma celda. Eso fue otro posterior O- donde él ingresa a la cárcel donde estaba Garavito, y Garavito ajá, en una de las reuniones que tenían ahí, pues él le confiesa que le pidiera perdón porque él sabía que él no los había matado a sus niños, que los había matado él. Y cuando finalmente pues el cuerpo técnico de investigación pone a corroborar todos sus datos, se da cuenta que efectivamente Garavito fue el que cometió el delito. Entonces, él salió inclusive sí, con una claro. afectación muy grande porque tenía una paranoia después de estar, pues imagínate, casi todo lo querían matar. Y ahorita viene una parte muy interesante, porque tenemos un poquito de, ya nos queda un poco de tiempo. Una parte muy importante, yo sé, sobre todo ahora la parte técnica jurídica. Garavito fue aprendido por este descuido. Inclusive se había cambiado el nombre y hasta que lo confrontó este investigador del cuerpo técnico de Sí, Colombia y le siguieron el juego como que no sabían hasta que armaron la carpeta de sí, claro. investigación, y ya cuando ya tenían todos los hechos, ahora sí lo confrontan y él se quiebra. Una Claro. parte muy importante, Se la Garavito tenían sí, que cuadrar completa. Sí, Garavito es muy, muy vivo porque siempre trata de disminuir, cuando si oye las entrevistas, de disminuir o de todo cosificar, lo que volver con lo que hizo, como si no fuera nada. Ahí viene esa famosa frase de matar niños es como matar pajaritos. Cuando se correcto. oye el audio, cuando dice quiero rezar, quiero esto, y la verdad es que se estaba confrontando de una manera. A veces me ha tocado como alguien que ha trabajado en procuración de justicia, en este tipo que buscan minimizar a través de lo que viene siendo la compasión por la religión y yo soy esto y esto, pero a veces los hechos lo confrontan con la Sí, persona claro. y desgraciadamente no hay mucho por más que llores o arrepentimiento, ¿no? Pero Sí, es de aplaudirse ahí de que el trabajo que hizo la psicóloga, sobre todo cuando entrevista a Garbito, y pues se quiebra y pues confesa y empieza a totalmente, confesar. donde confiesa más de 200 homicidas. Fíjate que Yo, el nombre falso que dio, Bonifacio Moreno Liscado. uh-huh. Imagínate. Inclusive si O tú sea, ves las entrevistas que hizo ahorita, sí, es muy vivo. Inclusive es una sí, persona que bastante. yo quería Incluso quiere verlo. negociar su libertad. Ahí es donde viene la parte. Garbito fue sentenciado en el sistema tradicional de Colombia, como lo que tenemos aquí Sí, en México. y Entonces, no, no es retroactivo. no es retractivo en beneficio de él, por supuesto, Sí, claro. y ya está a punto de cumplir los 23 años. Yo creo que algo deben de estar haciendo. Estaba viendo también que se ha aplicado en ciertas, pero era con el nuevo sistema, con este tipo, porque vaya, son 200 niños, no fueron 200 animalitos, son 200 niños violados, algunos, o sea, más de 200 niños, algunos fueron violados, que eso no cuentan dentro de la estadística de los muertos, y los otros 200 que les privó de la vida. Entonces, sí es muy, muy de poder,
ver que el sistema de penal que se encuentra allá, pues aquí en México lo tenemos, te beneficia en retroactivo, pero en este caso, pues no es necesario porque él ya está compurgando la pena, ya tiene una sentencia firme y solamente le queda pues cumplirla hasta el 2023. Pero hay algo que se llama justicia divina, como lo que ha pasado con Claro. muchos violadores. Y Tiene pues, leucemia. y aparte de eso, pues imagínate, más de 200 niños, más el otro tanto de violados, pues debe de tener mucha gente que lo quieran recibir con los brazos abiertos en cuanto pise Y, afuera. y al parecer hay una estrategia por parte de Colombia, de la Fiscalía, en donde, pues, si esta persona sale, pues ya les tienen ahí guardaditos algunas otras situaciones para volverlo a meter y pues que nunca salga, ¿no? Porque fueron, no recuerdo cuándo, pero fueron más de 1000 años los que se le juntaron en penas, pero pues como tú lo dices, no es retroactivo, no se pueden acumular, solo se juzgó por uno, da igual que mates uno a que mates 1000, y pues 40 años, además con estos beneficios en donde él podía salir bajo ciertas circunstancias, pues imagínate, ahora después de lo de Garavito se empezaron a reformar muchas leyes en donde los violadores y demás no tenían este tipo de beneficios, y pues de esta manera ahorita ya no va a pasar lo que le está pasando a Garavito con el sistema, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa con Garavito. Pues lo más Está, probable es es, que se vaya a Netflix, ¿no? A hacer series y ahora sea millonario, ¿no? Porque cobra por dar una Porque se entrevista. quiere meter a la política y varias cosas, ¿eh? Es un personajazo, ¿eh? La verdad que yo ni de loco le dejo a mi hijo, ¿no? Entonces, pues mira, No. mira, mira, ahora, pues bueno, es parte de la tipo de personas de cuando son tienen esta sintomología. Pues bueno, desgraciadamente nos gana un poquito el tiempo con esto, dado que pues estamos un poquito, pues muy interesante con este tema. Espero que si alguien esté muy interesado, lo podemos volver a abordar. Sobre todo que tenemos ese Claro, proyecto de poder acudir a la Ciudad de México, ahorita que me encuentro aquí en un curso de formación en la ciudad de Jalapa, estas 790 horas, pero pues nos encontramos cerca de la Ciudad de México y pues en algún momento podemos estar allá para poder llevarlo de manera presencial y hacerlo como un podcast. Pues mira, mi Joseph, muchas gracias sobre todo por esta plática que tuvimos y esperemos que a próximas fechas volvamos otra vez a plantearlo de una manera presencial con otro colega también que podamos tener. Y sí, pues muchas claro. gracias, que tengas pues muy buenas noches y pues sobre todo ustedes amigos de alta especialidad, estamos aquí para servirles y esperamos que esta temática muy bonita que tenemos, sobre todo en conversatorios con este tipo de delitos, esperamos que si hay alguna sugerencia, pues nos lo hagan llegar y pues estamos para servirle.